Ok, el menhir es un monumento megalítico, formado por una piedra vertical cuya base está semienterrada en el suelo. Pero ¿de dónde viene la palabra menhir? Sabemos que men es piedra y hir es larga, es decir, larga piedra. Otro ejemplo de menhir natural vendrían a ser los árboles, pero sin embargo, estos solos no se pueden considerar como arquitectura. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de cuándo nace o se forma la arquitectura? Para esto, tenemos que tener en cuenta dos puntos esenciales, la tensión y la carga, que de alguna manera expresan un símbolo, así como el caso del Carballón de Oviedo, cuyo símbolo era la apertura de la ciudad en el progreso del siglo XIX, o las palmeras, que tenían un símbolo mítico para los egipcios. Centrándonos un poco más en el tema. El menhir se forma en el monolito prehistórico. ¿Cómo identificamos un monumento megalítico? Partimos de un dolmen. Este era representado, o se identifica mejor dicho, por tener dos piedras verticales enterradas en el suelo, sosteniendo una tercera. Algunos decían que dolmen también significaba mesa grande de piedra. Sin embargo, no tenía este uso. También tenemos de presente el Stonehenge. En sí se decía que era un templo religioso o funerario, e incluso un observatorio astronómico, es decir, utilizado para predecir estaciones. En la arquitectura histórica tenemos ejemplos perfectos como la pirámide, cuyo uso también era utilizado como funerario o centro religioso, pero hasta la actualidad sigue siendo un misterio para toda la humanidad. También podemos considerar como verdaderos menhires en nuestra actualidad las torres de Babel, los rascacielos, que estos pretenden ser columnas elevadas sobre un pedestal, o como la Torre Eiffel de París o la Torre de Corsola en Barcelona. Estos son algunos excelentes ejemplos de menhires contemporáneos. Gracias. Hola, mi nombre es Franco Barja y les voy a hablar sobre la cueva. La cueva es un espacio que tiene de origen una gruta natural que ya existe en la naturaleza, pero adquiere un estatus arquitectónico por la pintura rupestre. El senderismo da lugar a las primeras manifestaciones arquitectónicas del carácter permanente que serían los sepulcros. Esto nos permitiría dividir su concepto en dos partes, la cueva totémica y la cueva funeraria. En este caso, la totémica son las construcciones o excavaciones de la naturaleza mágica, las cuales adoptarán muchas formas a lo largo del tiempo. Por otro lado, la cueva funeraria hace referencia a la casa de los muertos. Fue pensada para la eternidad y fue tallada en enormes bloques de piedra. Como ejemplos de cuevas neolíticas tenemos a la cueva totémica de Altamira, y esta es una obra maestra del arte rupestre. Máximo es de hace 15.000 años con una longitud de 270 metros. Otro ejemplo sería la cueva funeraria de Menga. Esta es una construcción compuesta por una larga galería que desemboca en una cámara volada que forma por 15 monolitos verticales de gran tamaño. La cueva histórica que tenemos serían los hipogeos o espejos egipcios. Algunos de estos ejemplos son el Abu Simbel, como podemos ver en la imagen, y otro gran ejemplo sería el templo funerario de Hatshepsut. Con respecto a la cueva contemporánea, en esta época se creía que el sepulcro y el monumento pertenecían al arte, y de ahí fue como relataban sus experiencias en el túmulo funerario. Como ejemplos de estas tenemos, de estas cuevas tenemos al Valle de los Caídos, que está cerca de Madrid, con un carácter de arquitectura funeraria. Y otro claro ejemplo sería el IRCAM de París. Gracias. Bueno, soy la estudiante Alicia Malarejo Cierto y le voy a hablar sobre la cabaña. Pero para hablar de esto tenemos que ir al periodo neolítico, que es donde el hombre deja la vida nómade para convertirse en un hombre sedentario, debido a que empiezan a realizar actividades en el exterior. Esto hace que ahora su manera de conseguir recursos sea con la ganadería y la agricultura. Por ello tenían que vivir cerca de fuentes de agua y de tierra. Aquí es donde empiezan a verse sus primeras edificaciones, como lo son las viviendas, las murallas y las cuadras, variables en forma y superficie. Un ejemplo de esto son los castros, que son poblados fortificados, aquellos que eran enclavados en las zonas más altas para su defensa, cuyas viviendas son de plantas circulares y techo de paja, sostenido por viga de madera. Estas aún se conservan en España, destacando en Coaña,
en Austria los de La Coruña y Santa Tecla en Galicia. Si bien la arquitectura tiene referencia de los tres conceptos hablados, que son el menhir, la cueva y la cabaña, se dice que estos tienen origen especialmente de la cabaña, pudiendo ampliar este concepto hasta incluir en toda la historia urbana, siguiendo su evolución a través de los siglos como edificio y como ciudad. Para poder hablar sobre la construcción de la cabaña, tenemos que saber qué es la cabaña. Bueno, la cabaña es un recinto revestido con madera, como una tienda de campaña, cuyas paredes y cubiertas están hechas por un mismo elemento. A través del tiempo, esta ha ido evolucionando y aparecería la primera diferenciación entre la cubierta y cerramiento. La cubierta está formada por una serie de muros o pies derechos asentados en una plataforma. Estas pueden ser de dos tipos, adintelada o abovedada. La primera hace presión verticalmente en la segunda, lateral, mientras que el cerramiento es un conjunto horizontal de entablamiento o un techo revestido y cubierto. La segunda diferenciación debemos plantearnos si es un elemento sustentante y cerramiento según que soporte sea continuo y sirva además de límite envolvente, o cerramiento sería un muro, pero si solo sirve de soporte sería un pilar. Ahora les voy a hablar sobre muro, columna y pilar. Para el muro se tiene que tener en cuenta su material, que suele ser de barro, piedra o madera, y también la forma, cómo se distribuye. La columna, debido a su origen del tronco del árbol, es de forma circular, mientras que el pilar tiene forma cuadrangular o rectangular. Otros elementos importantes de construcción de la cabaña sería el dintel, que es un trozo de madera u otro material, el cual se apoya sobre una columna o un pilar. También está el arco, el cual su función es cubrir un vano de gran altura con materiales de tamaños pequeños. Por último, tenemos la bóveda, elemento de mucha importancia para la arquitectura. Aquel es una estructura que cubre superiormente un espacio. También podemos definirlo como espacio exterior si se evidencia una secuencia de arcos. Gracias.